Vino Amadonai Eloheinu Alenu Mahaseyadenu Konen Alenu Mahasenu Konenehu. Estamos aquí en la página 3. Sabemos que toda Gemara empieza por la página Pet 2, no hay Aleph, como la Torah que empieza con la letra Pet. Entonces aquí estamos en la página 3, que es propiamente la segunda. Aleph, parte folio 1. Dice así. Aquí empieza a Makshe la Gemara, quiere decir, la Gemara empieza a autopreguntarte para indagar y buscar los argumentos en contra, para que se defienda el testimonio. Dice, Kasha de Rabbi Meir, de Rabbi Meir, quiere decir, palabras de Rabbi Meir que contradicen a sí mismo a Rabbi Meir. ¿Por qué? Porque en la segunda braita, la segunda Mishnah externa que estudiamos, trae el nombre de Rabbi Meir, que el tiempo de la lectura del Shema Israel es desde el momento que las personas entran a comer su pan en la noche de Shabbat, que es después de la salida de las estrellas. Y en la última braita, en la última Mishnah externa que trajo como demostración Rabbi Meir, dice ahí que es desde el momento que los Kohanim, los sacerdotes, hacen su tevilá, quiere decir, van al baño ritual, al mikve y se sumergen para purificarse, que es antes del crepúsculo. Entonces la Gemara viene y nos da una respuesta. Trata de justificarlo diciendo, Tare Tanaje Aliba de Rabbi Meir. Ahora, hay dos Tanaitas, dos sabios de la Mishnah, que enseñaron dos Braitot, dos, eh, dos Braitot estas. Por esto, están divididas las opiniones, cuál es el camino que toma Rabbi Meir. ¿Cuál es el método que toma Rabbi Meir? ¿Por dónde se va? Entonces la Gemara empieza a preguntarse, Kasha de Rabbi Eliezer a Rabbi Eliezer. Dice también, bueno, las palabras de Rabbi Eliezer, nos está diciendo aquí, también están contradiciéndose a sí mismas, al hacer la misma palabra de Rabbi Eliezer, porque en la Mishnah hemos encontrado que según su opinión de Rabbi Eliezer, el tiempo de la lectura del Shema comienza en el momento de los Kohanim, de que los sacerdotes entran a comer de sus ofrendas, es decir, en la salida de las estrellas. Y en la Braita, en la Mishnah externa también dice, en nombre de Rabbi Eliezer, que el tiempo ese es desde que ya se dice Kiddush, ya se santifica, se separa el día en la víspera de Shabbat, ya está entrando Shabbat. Quiere decir, desde la puesta del sol o desde el crepúsculo. Entonces, para todo esto que estamos hablando, viene la Gemara y dice, ahí está escrito, Trei Tanahe Aliva de Rabbi Eliezer. Hay dos tanaitas que dicen también que Rabbi Eliezer se contradice. Ahora, hay dos tanaitas que dice la Mishnah que estudiaron la Braita, tienen diferencia de opiniones. ¿Cuál es el método o cómo se está conduciendo aquí Rabbi Eliezer? Entonces dice la Gemara así. Vei ba'id himma reisha, beit himma reisha. Es decir, lo que hemos estudiado al principio de la Mishnah es el tiempo de la lectura del Shema Israel que dice
desde el momento que los Kohanim, los sacerdotes, entran a comer de sus ofrendas. La Rabbi Eliezer y, entonces, eso es lo que dice la Gemara. ¿Y cómo se explica esto? Estas no son las palabras de Rabbi Eliezer, sino las palabras de los Jajamim, de los sabios. Y lo que dijimos que son palabras de Rabbi Eliezer, si vamos solamente al final del tiempo de la lectura de la Shema Israel, y según Rabbi Eliezer, es al final de la primera guardia de la noche, que así está escrito en la Mishnah. Vamos a citar la Mishnah, Ad Sof Ashmura, hasta el final de la guardia primera. Ashmura dice aquí, pero sobreentiende que es la primera porque eso es lo que viene en la Mishnah. Y así es como dice la Mishnah, que son las palabras, la opinión de Rabbi Eliezer. Tamaya Gemara Mimma Nafshech. Entonces, ¿cuál es? ¿Por qué se sorprende aquí la Gemara? ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces continúa la Gemara. Hay Kasabar Rabbi Eliezer y Kasabar Shalosh Meshmarot Eve Alayla. Entonces, ¿cuál es lo que nos quiere decir Rabbi Eliezer? Dice, ¿acaso hay 3 guardias en la noche? Tres diferentes tiempos, 3 diferentes guardias, periodos de tiempo de la noche, porque la noche se divide en 3 partes y cada parte son de 4 horas periódicas. Y al final de la primera es al final de las 4 horas primeras de la noche. Y si es así, continúa la Gemara Leima, quiere decir, no tenía que decir claro, tenía que decir claro, ad arba shaot, hubiera dicho hasta el tiempo que he sabido que es la primera guardia, que son hasta las primeras 4, lo hubiera dicho así. Vejika sabar arba mishmarot jefe alaila. Dice así, ¿acaso cada guardia son de 3 horas periódicas? Leima, dice la Gemara, ad shalosh shaot, dice que es la final de la primera guardia. La Gemara entonces ahora quiere explicarlo diciendo así. Leolam Kasavar, siempre te está diciendo, se refiere a Rabbi Eliezer, Shalosh Mishmarot Eve Alayla, tiene 3 guardias a la noche. Vea Kamash Malam, y estas son, quiere decir, hasta el final de la primera, y no dio ninguna señal según las horas. Deika Mishmerot Birkia. ¿Por qué? Porque las fuerzas de los ángeles se empiezan a cambiar en estas guardias. Y el canto de ellos también se divide en 3 cantos. Y cada uno de ellos tiene un grupo que dice una parte. Entonces continúa la Gemara. Veika Mishmarot Be'ara. Y hay alguna señal de todo esto para las personas en la tierra, para saber cómo se cambian esos ángeles de Dios. ¿No sabemos cómo es esto? Dice de Tania, dice la Braita te lo dice. Rabbi Eliezer Omer Shalosh Mishmarot Eve Alayla. Perkol Mishmar o Mishmar Yosheba Kadosh Baruch Hu Beshoek Kaari. Dice, ay, David Eliezer dice, hay 3 guardias en la noche y al cada una de estas guardias está sentado el santo bendito es y ruge como un león. ¿A qué se refiere eso? Por supuesto, sobre la destrucción del Bet HaMikdash y el Galut de Israel. Sobre la destrucción del templo de Jerusalén y el exilio del pueblo de Israel entre las naciones. Shenehemar, como está escrito en el profeta Yermiyahu, Hashem mimbaro mishak
Mimeon Kocho Itet Kolo, Shaok Ishak al Navehu. Quiere decir, en este versículo del profeta Jeremías se recuerdan, se nombran las tres rugidos de Akadosh Baruj Hu como un león, metafóricamente hablando, que corresponden a las tres guardias en la cual ruge el santo bendito es. Y una señal para esto es que podemos saber el tiempo, los tiempos de las guardias. Entonces aquí dice la Gemara, Mishmeret Rishonah Hamor Noer. En la primera, el tiempo de que el burro rebuzna. Shenia, Klavim Zoakim. El momento de que los perros gritas o ladran. Shelishit, Tinok Yonek Mishdeimo. La tercera, cuando se levanta el bebé para que su mamá lo amamante. Bisha Mesaperet Imbala. Y momento en que la mujer está hablando con su esposo. Entonces, eso es lo que nos quiso decir Rabbi Eliezer, según la Gemara. Hasta la primera guardia. Entonces, la Gemara va a empezar a preguntarse. Maika Hashib Rabbi Eliezer. Quiere decir, estas señales que nos dio Rabbi Eliezer para identificar los tiempos de las guardias. Y Tehilat Mishmarot Kahashib. ¿Acaso son estos unas señales del principio de una de las guardias? Y dice también, el Tehilat Mishmeret Rishoná, Simaná Lamai. ¿Por qué la primera guardia? Eso es una señal que nos dice, dice, Urtau, dice, su tiempo es muy claro desde el momento de la noche, cuando salen las estrellas. ¿Para qué me tiene que decir otra señal? Y Sof Mishmerot Kahashiv. Entonces, ¿cuáles son las señales para saber cuándo termina cada guardia? Según la señal que se dio, dice Sof Mishmara Aharona Lemai, quiere decir, ¿cuál es el final de la última Mishmara, de la última guardia? Yemamau, ¿acaso es cuando empieza ya el día, termina la noche? Porque ya eso es claro, porque sabemos que es el alba. Entonces la Gemara viene y nos quiere explicar. Dice, Ela Hashib Sof Mishmara Rishona, Uthilat Mishmara Harona, Bemsa'it, Bemsa'ita, dice, lo importante es el final de la primera, el principio de la última y la del medio. Entonces quiere decir, está hablando aquí de lo que leímos antes, de que un burro rebuzna es el final de la guardia primera. Un niño que mama de su mamá y que la esposa está hablando con su esposo, es el principio de la última guardia. Y que los perros gritan o ladran, es una señal de la del medio, que es la segunda. Y estas son, según lo que hemos estudiado, las horas en las cuales el Kadosh Baruj Hu ruge como un león. Se continúa la que dice, Vehi bait ima kullehu sof mishmerot kahashiv. Ahora, todas estas señales se dieron para saber los tiempos de que terminan las guardias nocturnas. Entonces dice la Gemara, Vejiteima, porque todavía
el final de la guardia, porque después dice Aharoná lo tzarich, es decir, la última no necesita, se refiere que no necesita una señal. ¿Por qué? Porque si dijimos antes que si comienza el día, esa es una señal, comenzar el día. Lema y nafkamina. Entonces, ¿para qué se dice esto? ¿Cuál es el beneficio de que yo tenga esta señal? ¿Cuál es ese beneficio? Dice entonces, continúa la cámara diciendo, mi cree que rihat shema le mande de caney bebet afel, velo yadas man kriat shema. También cuando viene el momento para decir el Shema Israel Shahrit y Mat, para saber cuándo empieza, dice que van de Hisham Mesaper y Balá Betinok Yonem Mishedei Mo. Entonces, si la señora está hablando con su esposo y el niño está mamando de su mamá, eso es una señal de que ya terminó la noche. Y llegó el momento de la lectura del Shema Israel, y así sabemos. Entonces dice, Likum, entonces va a decir, se levantará para decir el Shema Israel. Amar Rabbi Yitzhak bar Shmuel Mishemed Rav. Entonces dijo Rabbi Yitzhak, hijo de Shemuel, el nombre de Rav. Shalosh mishmarot ve'alayla ve'al kol mishmar u'mishmar yoshev HaKadosh Baruch Hu ve'sho'el ka'ari. ואומר אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם. Dijo Rabbi Yitzhak, hijo de Shemuel, en nombre de Rab, 3 guardias hay en la noche, y cada guardia y guardia está sentado a Kadosh Baruj Hu y grita y ruge como un león. Y dice, ay, 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 pobrecito mis hijos, que por sus pecados destruí mi casa y quemé mi santuario. Y los dispersé, los exilié entre las naciones del mundo. Viene ahora la que me dice Tania. Hay un estudio aquí. Dice en esta braita que traen esta Mishnah externa, en la cual dice que Kadosh Baruj Hu ruge 3 veces en el día debido a la destrucción del templo. Continúa la Gemara diciendo, Amarra billo sei pa mahata iti me alech badere b'nichdasti לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. ואליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח עד שסיימתי תפילתי. Entonces dice Rabbi Yosei, una vez yo estaba caminando y entré a unas ruinas de las ruinas de Jerusalén, a rezar ahí. ¿Por qué? Porque todavía la santidad permanece ahí. Entonces vino el profeta Eliyahu, de bendita memoria, y me esperó hasta en la puerta, sin entrar a las ruinas, hasta que yo terminé mi rezo, mi plegaria. Leachar Shesiamti, dice aquí, después que yo terminé mi tefila, Amarli, que me dijo a mí Eliyahu Anabí, Shalom Aleja Rabbi. La paz esté contigo, mi rabino. Le amartilo, Shalom Aleja Rabbi Umori. Le dije, le contesté, Shalom, la paz sobre ti, mi rabino y mi maestro. Amarli, me dijo Eliyahu, vení, mi pene manijnaste la jurbazot, mi hijo, debido a que tú entraste a estas ruinas. Amar Tirolit Palel, contesté, fui a rezar. Amarli, allá Lejalit Palel Badere. Me contestó, tendrías que haber rezado en el camino, es decir, no en las ruinas. Amartilo,
Mityare ha'iti shema yafsiku bi obrei derahim. Le contesté a Eliyahu, yo temía que me vayan a interrumpir los peatones, los viajeros. Por eso no recé en el camino. Marlí, dice, me dijo el profeta Eliyahu, mi colma complo allá lejali canes la dice, mira, no hubieras entrado allá. Allá lejali para el tefila quetzara, dice, si tú no tenías que haber, para que no te molestes, di una tefila corta, que es la tefila de Abinenu, que es la que se acostumbraba a decir antes. Beotasha, la mati mimenu sheloshat de Marim, dice. En ese momento, Rabbi Yosef dijo, es que aprendí de Eliyahu Anabí tres cosas. Tres cosas aprendí de Anabí. Primero, la mati she'en nichnasim la julpa. Aprendí que no se entra a unas ruinas porque hay prohibido de entrar a las ruinas de Jerusalén. Segundo, Belamati Shemitpalelim Baderech. Me enseñó que se puede rezar en el camino. Y hay una tefila especial corta. Tercero, Belamati Shemitpalel Baderech Mitpalel Tefila Ketzara. Y estudié que también aprendí que el que reza en el camino, si tiene miedo o no tiene tiempo, lo hace una tefila corta, un rezo corto. Y a la vez viene la Gemara y nos da un escrito de lo que agregó Eliyahu Naví. Beamar li, me dijo Eliyahu Naví, vení, mi hijo. Makol shamata bachur bazo. ¿Qué voz escuchaste en estas ruinas? Beamar tilo, batkol shemenahemet kayona. ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי בגליתים לבין האומות. ואמר לי, חייך וחיי ראשך. Dice, ¿qué fue lo que escuchaste? Entonces le contesta, mira, encontré una voz que decía, pobrecito de mis hijos que por sus pecados yo destruí mi casa, quemé mi santuario y los exilié entre las naciones. Y me dijo también Eliyahu Anabí, por tu vida y por la vida de tu cabeza. Dice, eso no es así, le dijo Eliyahu. Losha azo bilbato melka. Dice, no solamente en ese momento, no una hora, en un momento lo dice, el abejol yom shalosh bamim omerit kach. En cada día, tres veces, dice esa voz, nosotros también rezamos tres veces al día. Veloso bilbat, y no solamente eso, en la no solamente eso, sino también en el momento שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מקדשות בעונים, יש שמי הגדול מבורך, קדוש ברוך הוא, מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו. Solamente esos momentos que el pueblo de Israel entra tres veces al día y reza, Kadosh Baruj Hu dice, dichoso el rey que lo alaban así. Y que se recuerdan siempre la destrucción del templo. Dice, continúa la Gemara, malo, la ab, shekla et banab, veoy la em la banim, shekalu me al shulchan abiem. Ay, ay, ay. ¿Cómo sigue preocupándose un padre que desterró a sus hijos? Y pobrecitos esos hijos que fueron desterrados de la mesa de su padre. Entonces la Gemara empieza a hablar de las razones por qué nos debemos entrar a las ruinas del templo. Dice aquí, Tanura Banan,
estudiaron los rabinos. En la Braita, mi pene shelosha devarim nichnasim la jurba. Por tres cosas no debemos entrar al jurba. Primero que dice la Gemara es mi pene ahashat. Quiere decir que no sospechen que tiene una prostituta y listo y va a hacer algo indebido. Segundo, bet mi pene sakanat amapolet. Debido al peligro que puede caerse en las ruinas sobre la persona, están eso sobre la persona y es peligroso. La otra es mi peneja mezikin, debido a los ángeles, a los fantasmas, a los duendes que se reúnen en estos tipos de lugares que ahí no viven las personas. Entonces empieza la Gemara a discutir en la manera como se necesita cada uno de estas razones. Entonces viene primero, mi pene ahashat, debido por el temor. ¿Por qué? Petipocle, ¿por qué? ¿Por qué hay entonces Mishum Hashem, Mishum Mapol? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Porque se puede desmoronar. Y aquí termina la tercera parte. Mañana seguimos, si Dios quiere. Baruch Hashem Leolam. Amén, ve amén.